Hola, he escogido un trabajo para que sea presentado el día de hoy. Mi nombre es Belén Larco y soy docente de inglés. Me ha interesado las metodologías del siglo XXI. Vamos a empezar. Dentro del trabajo yo he realizado los siguientes contenidos. Voy a hablar sobre algunas metodologías, las características del método Flipped Classroom, que es la clase invertida, los pilares de la clase invertida, un video que explica el método Flipped Classroom y la webografía. Comencemos. Dentro de las las nuevas metodologías del siglo XXI, hay muchas que son tomadas en cuenta como importantes. He puesto aquí nada más 3 de las 8 más importantes que existen actualmente. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, el Flipped Classroom, de la cual voy a hablar, y el aprendizaje cooperativo. Para el Flipped Classroom vamos a entender primeramente cómo funciona. El profesor establece tema y fuentes de estudio. Dentro de la clase, él es el que establece qué es lo que se va a investigar. Los estudiantes preparan el tema a través de la investigación. Obviamente esto va a ser fuera del aula. Los estudiantes presentan el tema en clase a través de actividades propuestas por el profesor, como juegos, debates, análisis. Generalmente este trabajo puede ser realizado en grupo. ¿Qué es lo más importante del Flipped Classroom? Potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. ¿Por qué se potencia otros procesos de adquisición del conocimiento? Puesto que hay diferentes actividades a través de las cuales los estudiantes pueden ir construyendo sus conocimientos y no solamente no solamente adquirir o escuchar al profesor hablar sobre determinado tema. Ellos realmente luego de la investigación y luego del compartir con sus compañeros de clase, pues van a formar su nuevo conocimiento. ¿Cuáles son los beneficios del Flipped Classroom? La adaptación al ritmo del estudiante. Cada estudiante va a trabajar de acuerdo a su ritmo. La repetición de contenidos, ya que se pueden hacer muchas repeticiones de acuerdo a las actividades dadas por el profesor dentro del aula. La interacción social, ya que los compañeros, los chicos, los estudiantes, el momento que comparten las investigaciones realizadas sobre el tema dado, pues obviamente van a tener que interactuar, van a poder conversar, debatir, emitir sus criterios. Y el cambio en el rol docente obviamente deja de ser el punto principal dentro de la clase y pasa a ser un guía. ¿Cuáles son los pilares del modelo Flipped? Hay 4 principalmente. El primero es el entorno flexible, ya que las clases no se dan solamente dentro del aula, sino fuera de esta principalmente. La cultura del aprendizaje. Cuando el estudiante tiene que realizar una investigación sobre un tema dado, pues obviamente este estudiante tiene que organizar su tiempo y tener un horario que pueda él cumplir. Por lo tanto, el momento que el estudio, el conocimiento corre por cuenta del estudiante, vamos haciendo una verdadera cultura del aprendizaje. Los contenidos son objetivos y directos. Prácticamente no hay ambigüedades y de existirlas, pues serán aclaradas dentro del aula. El profesor como guía. Esto es una de las partes principales, ya que en la nueva educación no existen las clases magistrales y se ha visto que el estudiante, al tener una investigación hecha por su cuenta, pues obviamente él va a ser el protagonista dentro y posiblemente también fuera del aula. Encontré un video que habla sobre Flipped Classroom de manera muy clara y que no es muy largo. Lo vamos a compartir. Escuchemos. El modelo Flipped Classroom o clase invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de la clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente.
El objetivo de esta metodología es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar o resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar o argumentar, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. A diferencia del método tradicional, donde el alumno se convierte en un receptor de la información que luego ha de gestionar en su domicilio, donde ha de realizar actividades marcadas por el docente y que no siempre termina comprendiendo, con el método Flipped Classroom, el alumno primero construye su conocimiento mediante la búsqueda y síntesis de información y pondrá en práctica lo que ha aprendido en el aula realizando actividades de profundización mediante proyectos y trabajos colaborativos. La Flipped Classroom se adapta a las necesidades educativas de cada alumno. Permite que el alumnado revise los contenidos tantas veces como desee o necesite. De este modo, no depende del ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Vamos a ver cómo funciona el proceso de la Flipped Classroom. Fuera del aula, el maestro o maestra diseña y planea el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula. Estos pueden ser hacer una lectura, ver un vídeo o cumplimentar cuestionarios, entre otros. Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo. Y por último, diseña las actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. En el caso de los alumnos fuera de la clase, acceden cuantas veces necesiten a las actividades facilitadas por el profesorado y realizan las actividades propuestas. En el aula, el maestro o maestra guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo la diversidad, retroalimenta el desempeño de los grupos y del alumnado individualmente y genera espacios para la coevaluación y la autoevaluación. Mientras que el alumnado recibe las actividades que ya pueden ser debates, exposiciones orales, informes, diarios de aprendizaje, cuadernos de trabajo cooperativo, etc., recibe la retroalimentación inmediata del profesorado y de sus compañeros y compañeras y accede, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el profesorado. Estas serían las bases de la clase invertida o Flipped Classroom. Si has puesto en práctica alguno de estos ejemplos u otros diferentes y los quieres compartir con nosotros, estaremos encantadísimos de leerte en los comentarios. Suscríbete al canal dándole a la campanita para... Esto es una de las partes más importantes del Flipped Classroom. Nosotros podemos, aparte de ser, de ser como guías de los estudiantes, pues también hay otra parte muy importante que tal vez no se consideró y que fue que me parece a mí la evaluación. La evaluación es constante, es continua, ya que al tener estudiantes que están practicando, trabajando en grupos todo el tiempo, pues ellos tendrán la oportunidad también de ser evaluados en cada momento y de ser retroalimentados en todo momento. Y no hará falta de solamente hacer un examen o una prueba escrita, sino que ellos están todo el tiempo siendo evaluados y presentando sus trabajos. Con esto, pues, aquí he terminado. Esta es la bibliografía de la cual he tomado la información que ha sido presentada. Muchas gracias.